Les pido por favor, hermanos, que busquemos en nuestras Biblias, en el Evangelio de Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas y vamos a meditar en el capítulo 24, ¿sí? Cuando leíamos el pasaje de Mateo 24 y vemos que así será la venida del Señor, acontecimientos que habrán de suceder. Ayer que veníamos viajando, Floria observaba con un resplandor, una luz más brillante ahí en la luna, y venían comentando ahí, ¿no?, que era el reflejo de la ciudad o de la luna y todo ello, ¿no? No nos tocó ver lo que sucedió que pasó un asteroide, ¿sí? Pero pueden imaginar, hermanos, si hubiera llegado el Señor Jesús, porque dice la Biblia que será así como un abrir y cerrar de ojos, como atravesar precisamente, ¿no?, un rayo del extremo al otro extremo del mundo, y que ahorita ya estuviéramos allá gozándonos delante de la presencia de nuestro Dios. Pero también eso nos debe permitir analizar nuestra vida. ¿Estamos preparados para cuando el Señor venga? ¿Estamos preparados para cuando el Señor venga y levante su pueblo, levante su iglesia? Yo creo que esto nos debe de hacer reflexionar, hermanos, que se cumple simplemente la palabra de Dios, se cumple lo que el Señor dice, hermanos, que habrán de pasar cosas que nos van a asustar aparentemente, ¿no? Pero los que conocemos de la palabra de Dios sabemos que tienen que pasar, ¿sí? Porque así está escrito. Leía semanas anteriores sobre este evento y incluso algunos se atrevían que pues iba a acabarse el mundo, ¿sí? Porque podía entrar y hacer una explosión de no sé cuántos, como la bomba, miles de bombas atómicas, ¿no? Entonces, pero estamos en las manos de Dios y solamente Dios sabe el tiempo. Y quiero compartir con ustedes, hermanos, ese tema: mantengamos nuestra fe en Jesús. Creo que todos hemos pasado por crisis de fe, hermanos, especialmente cuando nos toca vivir la enfermedad de esta pandemia. También podemos pasar por crisis de fe por situaciones de problemas económicos, problemas familiares, laborales, circunstancias que pasan en nuestra vida. En este pasaje vamos a ver, hermanos, vamos a meditar cómo Dios, cómo Jesús nos devuelve esa confianza. Aún cuando ya hemos tenido un encuentro con Jesús, aun cuando hemos escuchado, hemos visto en nuestra propia experiencia el obrar de Dios o el obrar de Dios en otras personas, llega un momento donde nuestros pensamientos, nuestros sentimientos pueden ser opacados y entrar esos miedos y esos desánimos, como lo vamos a ver en este pasaje. Pero también vamos a ver en este pasaje que Jesús se acerca a nosotros, ¿sí? Y Jesús comienza otra vez a renovar nuestra esperanza, nuestra confianza en Él. Y cuando eso sucede, hermanos, podemos sentir en nuestro corazón precisamente esa fortaleza espiritual que necesitamos cada día. Cada día, hermanos, porque el Señor mismo nos dijo que cada día trae su propio afán. Así que veamos en la palabra de nuestro Dios. Voy a leer una porción de este capítulo 24, por favor, mantengan su mirada. Dice Lucas 24, versículos 13 en adelante: He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos,
¿sí? Ahí marquen, Jesús se acercó a ellos, ¿sí? Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos respondieron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios, de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día, el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y le dijo, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, ahí subraya, hermanos, cuando dice: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba. Y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 y a los que estaban con ellos, y decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, cómo le habían reconocido al partir el pan, ¿sí? Ya en los versículos últimos dice que Jesús se aparece en medio de ellos, versículo 45, y dice: les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitándose de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. ¿Cuántas veces, como estos discípulos, hermanos, cuántas veces nuestra fe es tambaleada o empañada por las circunstancias que vivimos, ¿sí? Muchas veces sustentamos nuestra confianza en la palabra, nuestra confianza de la palabra de Dios en nuestras emociones, ¿sí? Que en la convicción de lo que Jesús nos ha dicho o nos ha enseñado.
Esto pasó, hermanos, con esos discípulos. Podemos ver que esos discípulos que días antes habían estado con Jesús, que habían escuchado a Jesús y habían visto a Jesús, e incluso de haberles anticipado que era necesario que sería entregado en manos de los ancianos y de los líderes religiosos y ser muerto, pero iba a resucitar al tercer día. Como en unos cuantos días, hermanos, cambian nuestras emociones, cambian nuestros sentimientos y muchas veces nos hace dudar lo que hemos recibido del Señor para fortalecer nuestra vida. Así que la primera enseñanza que encuentro en este pasaje, hermanos, es mantengamos nuestra fe en Jesús a pesar de las circunstancias. Miren, hermanos, que las circunstancias que podamos vivir no nos lleven a abandonar lo que hemos creído, lo que hemos recibido en nuestro corazón de la palabra de nuestro Dios, lo que hemos recibido de Él para sostener y sustentar nuestra vida, porque hoy van a suceder cosas que pueden tambalear nuestra fe. Y puede acabar el día, hermanos, recuperando la fe. Y quizás mañana pueda suceder algo más todavía que puede tambalear su fe. Si esos hombres, habiendo tenido la experiencia personal de ver y escuchar a Jesús de manera directa, en vivo, como podríamos decir, entraron en crisis de fe, ¿cuánto más nosotros tenemos que agarrarnos más del Señor, hermanos, para sustentar nuestra vida o para que el Señor sustente nuestra vida? El Señor no nos dice que no habremos de pasar por circunstancias difíciles. Si usted lee el libro de Apocalipsis, es un libro que da esperanza a aquellos que están sufriendo. Y anticipa que aún los justos, ¿sí?, habrían de pasar tiempos difíciles de persecución. Así que el ser cristianos, el consagrar nuestra vida, hermanos, no nos exenta de pasar situaciones difíciles. Jesús había anticipado a sus discípulos, había anticipado a sus apóstoles que iba a padecer mucho en manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, dice en Mateo 16, 21, y que iba a morir, pero también dice que iba a resucitar al tercer día. Y al tercer día, hermanos, del lugar que estos discípulos fueran al sepulcro, a ir a encontrarse con su Señor resucitado, como lo hicieron las mujeres que iban ellos según a ungir, ¿sí? Pero el Señor se les presenta. De lugar ir al sepulcro, comenzaban a caminar a Emaús, porque quizás ahí radicaban. Estaban abandonando su fe. Estos acontecimientos que vivieron acerca de la crucifixión de Jesús y ver a su Señor, aquel que les predicaba y sanaba, viéndolo ahí crucificado, pero dice la palabra que era necesario porque Él estaba tomando nuestro lugar para pagar y limpiar nuestros pecados de nuestra vida. Que Él era el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero solamente enfocaron su pensamiento y su mirada en las circunstancias, no en lo que el Señor les había anticipado y les había enseñado. Y a veces así pasa en nuestra vida, hermanos. Dios nos ha prometido que nos va a sustentar, que nos va a sostener, que Dios nos va a proveer. Y llega un momento así que pareciera que no. Y como esos queremos tirar la toalla y nos queremos regresar atrás. Era necesario, dice Jesús, que aconteciera toda esa tensión emocional, hermanos, de ver a Jesús llevado para ser juzgado, para ser castigado y herido severamente.
llevar su propia cruz, agonizando por el dolor, finalmente colgado en esa cruz. Pero se olvidaron lo que decía, lo que dijo Isaías, ¿no? Que Él cargaría nuestros pecados. Les costaba entender las palabras de aquel que les predicaba acerca del reino que se había acercado, que tenía poder para sanar, tenía poder para calmar la tempestad, que estaba muriendo allí en medio de dos malhechores. Esos discípulos ya iban de regreso, desenganchados de las palabras de Jesús, desenganchados de las promesas de Jesús. ¿Cuántas veces, hermanos, comenzamos a caminar nosotros así? También desanimados, como decimos comúnmente, arrastrando la cobija por las circunstancias que estamos viviendo, a pesar de conocer las enseñanzas de Jesús, a pesar de ya haber tenido un encuentro con Jesús como nuestro Señor y Salvador, a pesar que Jesús nos ha anticipado que habremos de pasar por tribulación en este mundo, por aflicción, dice, pero tranquilos, yo he vencido al mundo y yo los voy a sostener y a sustentar. Dice el pasaje, hermanos, que Jesús comenzó a caminar a su lado de ellos y después comienza a platicar con ellos. Pero ellos no podían reconocer a Jesús. Yo digo que sus ojos estaban empañados, hermanos. Hace qué días pegó una llovizna aquí en la ciudad, hace como dos, tres días, y cuando el parabrisas tiene polvo y con una brisa, pues queda así moteado, no se ve claramente, ¿no? Así que me subí al carro, pero las plumas del carro no tienen ya la presión, que necesitamos cambiarlas, ¿sí? No quise prenderlas porque se iban a manchar más. Y me fui así. Y con la luz, hermanos, de los carros, no se ve claro de qué lado. Se ve así, ¿sí? Y me asustó un camión que no llevaba luces, pero la otra luz de acá me empañó la vista, como decimos. Muchas veces, hermanos, cuando dice ahí que sus ojos estaban velados, es como decir, sus ojos estaban empañados, empañados por la duda, empañados por la desesperanza, empañados por el desánimo, empañados, hermanos, por esa convicción de que Dios va a cumplir su palabra a pesar de él. Jesús comienza a platicar con ellos y no se dan cuenta que iba con ellos. ¿Cuántas veces Jesús nos va acompañando, hermanos, y no nos damos cuenta que está ahí? Amén. Que incluso nos está hablando como quizás ahorita está hablando a su corazón. Quizás usted está ahorita su fe empañada. Quizás usted está ahorita desanimado. Quizás ahorita las emociones, quizás las circunstancias no le permite ver que Dios va a cumplir su promesa. Dice el versículo 21, fíjese, cuando Jesús les dice, ¿qué pláticas tienen? Y ellos le dicen, ¿tú eres el único que no sabes qué ha acontecido acá? Jesús, ¿sí? Que nosotros pensábamos que era que iba a redimir a Israel. Nuestros gobernantes lo entregaron y lo mataron. Dice el versículo 21, nosotros esperábamos que Él, refiriéndose a Jesús, ¿cierto?, fuera el que habría de redimir a Israel. Ahora, a todo esto se añade el hecho de que hoy es el tercer día desde que esto aconteció.
nuestro Redentor, se murió. Y a veces sí pensamos, dicen que Lutero entró en un momento de crisis de fe y que ahí estaba apartado por días. Su esposa se vistió de negro y pasó frente a él y le dijo: ¿y por qué estás vestida de negro? Y ella le dijo: es que Dios ya se murió. ¿Cómo crees que Dios ya se murió? Pues sí, eso es lo que estás reflejando tú, que tu Dios ya se murió. A veces sí pensamos, hermanos, nos deprimimos, nos desanimamos, porque creemos que Dios ya no puede hacer, ya no puede obrar en nuestra vida, porque ya Dios no puede cambiar nuestro corazón o no puede cambiar el corazón de los demás. Actuamos como si Dios nos hubiera abandonado o si Dios ya se hubiera muerto. Así como confrontó la esposa a Lutero. Sorprendió Lutero y dijo: ¿por qué estás de luto? Es que Dios ya se murió, dijo ella. Pero a veces así actuamos, así respondemos con nuestras acciones. Ellos dicen: nosotros esperábamos. La pregunta es: ¿cuándo cambiaron sus pensamientos? ¿Cuándo cambiaron sus esperanzas? ¿Cuándo cambiaron sus convicciones? ¿Cuándo se olvidaron que Jesús cumpliría su palabra acerca de su resurrección, que les había anticipado incluso? Dicen los discípulos: nosotros pensábamos. ¿Qué les hizo cambiar, hermanos? Las adversidades. Fijaron su vista, su atención en las adversidades. Y a veces, hermanos, nosotros andamos como esos dos discípulos comentando, ¿no? Yo pensé que Dios me iba a hacer el milagro. Yo pensé que Dios iba a obrar. Yo pensaba que Dios iba a cambiar mi vida, que iba a cambiar la vida de mi familia. Yo pensaba. ¿Cuándo cambió ese pensamiento? Cuando aparentemente ve que no pasa nada. Olvidándose que el Señor dice que ahí está. Y que quizás está tratando con nuestro corazón, está tratando con nuestra confianza, está tratando con nuestra fe, está tratando con cuánto realmente le hemos creído. Muchas veces sucede eso con nosotros. Tenemos las enseñanzas claras de Jesús en nuestra vida. Le creemos sus promesas, que Él nos habrá de sustentar, de sostener y que va a cumplir lo que nos ha dicho. Pero titubeamos. Quitamos nuestra fe en Jesús por las circunstancias. No quitemos nuestra fe, hermanos, mantengamos nuestra fe en Jesús a pesar de las circunstancias. Al igual que los discípulos, necesitamos reconocer que también nosotros muchas veces hemos sido insensatos como estos discípulos. Así les llama Jesús a ellos, insensatos. Tengo que reconocer, hermano, que de repente he sido insensato, dudo lo que Dios puede hacer en esta iglesia. A veces dudo de lo que yo quisiera ver, pero no es yo, no soy yo quien lo va a hacer, es Dios quien lo va a hacer a través de nosotros. Amén. Necesitamos escuchar de repente, hermanos, esa llamada de atención de Jesús a nuestra vida también cuando dice en el versículo 25. Entonces Jesús les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos habrá guerra, habrá pestes, habrá inundaciones, habrá pandemia? ¿Por qué no creemos que estamos en los últimos días y preparar nuestro corazón para cuando el Señor venga por nosotros? Nos olvidamos que
Dice la palabra de Dios que nuestra fe habrá de ser probada. Nos olvidamos que Dios está puliendo nuestra vida. ¿Cómo es que un diamante alcanza esos brillos, ese resplandor, hermanos? Pues hay una piedra que está tallando, va limando. Nuestra vida tiene que ser tallada para quitarnos a esas cosas que todavía no queremos soltar. ¿Sí? Dios está preparando nuestra vida para llevarnos delante de su presencia. Nos olvidamos que también nuestra fe es probada. Es por eso que muchas veces andamos todos desmoralizados, con ganas de tirar la toalla, porque nuestra fe no engrana, hermanos, o no está sincronizada con la palabra de Dios. O la desenganchamos. Tenemos que mantener nuestra confianza en Él. El Señor nos ha dicho que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Aún en las situaciones adversas que pueda estar pasando. Eso no cambia los planes de Dios para su vida, ni mengua el poder de Dios en su vida. Las adversidades que estamos viviendo, hermanos, no cambian los planes ni los propósitos de Dios para nuestra vida. No tire la toalla, hermanos. Deje que el Señor le recupere su confianza en esta mañana con su palabra. Amén. Mantengamos nuestra fe en el Señor, hermanos. Segunda enseñanza, que nuestro corazón siga ardiendo escuchando la palabra de Jesús. ¡Sóplele! ¿Cómo lo hacemos cuando estamos ahí haciendo el carbón para la carne asada, no? Ahí me invitan para la próxima, ¿sí? Que no quiere prender y avivamos el fuego, ¿no? Avivemos nuestro corazón, hermanos, con la palabra del Señor, porque es lo único que puede hacer que nuestro corazón se apasione, arda y se sostenga y se sustente en ese camino en el cual el Señor nos ha dejado. Dice el versículo 31, entonces fueron abiertos los ojos de ellos y lo reconocieron, pero Él desapareció de su vista. Fíjese, mientras estaban viendo visiblemente al Señor, no lo conocían. Pero cuando comenzaron a escuchar la palabra, esa palabra que da vida, esa palabra que fortalece, esa palabra que reanima, esa palabra que renueva el corazón, que renueva el alma, que nos sostiene. Dice que el Señor desapareció. Y miren lo que comentaron entre ellos, versículo 32. Y decía el uno al otro, ¿qué dice? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino? ¿Y qué dice? ¿Y nos abría las Escrituras? Sé que cuando el Señor les estaba hablando de su palabra, hermanos, su corazón estaba, ¿qué? Así sensible, recibiendo. Hermanos, para que nuestra fe se mantenga puesta en Jesús, nuestro corazón debe seguir ardiendo, debe seguir apasionado por la palabra de Dios. Por esa palabra que escuchamos a través de la Biblia. Esto habla de interés. Esto habla de estar dispuestos a recibir la palabra de Dios en nuestra vida. Eso quiere decir que estaban atentos, así, con atención. ¿Qué está diciendo? ¿Qué? Porque dice que empezó desde, ¿qué? De los profetas. ¿Sí? De las Escrituras, dice, ¿verdad? Escrituras, profetas. Déjeme decirle que, hermano, desde el Génesis, Apocalipsis, habla de Jesús. Comenzó Él a explicarles todo lo que habría de acontecer, incluso con su vida, el Mesías.
que era necesario padecer. Hermanos, permitamos que la palabra de Dios queme nuestro corazón. Que usted se vaya con una frase, que usted se vaya con un pensamiento, que usted se vaya con algo de la predicación que sienta que es para usted, que le está devolviendo su confianza, su esperanza en el Señor, que le está fortaleciendo su fe a pesar de lo que pueda estar viviendo ahorita en su dolor, en su enfermedad o la circunstancia que le quiere quitar su mirada y su confianza en el Señor. En una quemada, hermanos, cuando nos quema nos duele. En el momento que está la flama nos duele, ¿cierto? Y sigue doliendo cuando ya no está la flama ahí, ¿verdad? Especialmente cuando se quema uno con agua o con aceite, quema la piel, pero pareciera que está caminando la lumbre para adentro, hermanos. Sigue quemando. Y luego lo metemos ahí en agua, ¿no? Y ya como que se quema un poquito, lo sacamos y sentimos por dentro cómo sigue quemando. Que queme nuestro corazón cuando estamos escuchando ahí sentados o donde estemos, que la palabra de Dios está hablando a nuestra vida, y cuando nos vayamos en el camino y cuando estemos en casa, nos siga quemando, siga taladrando nuestro corazón, siga taladrando nuestros pensamientos para recuperar nuestra fe, que Él va a cumplir su promesa. Y que hay situaciones que tenemos que pasar porque quizás Dios está puliendo mi vida, está puliendo mi carácter, está puliendo mi temperamento. Quizás está probando cuánto realmente creo en lo que Él me dice, en lo que Él me enseña. No solamente en ese momento decir hoy que ahora sí que Dios habló a mi corazón, ¿no? Pero llegamos a la casa y nos olvidamos de que Dios habló a nuestro corazón. Entonces decimos, yo pensaba. Comenzamos a ver las circunstancias. Dejemos que Dios siga quemando nuestro corazón, que con su palabra y sus promesas, hermanos, nos sostenga en tiempo de tribulación y decir, esto es necesario que acontezca porque esto me va a ayudar a crecer, me va a ayudar a mantenerme en los caminos de Dios, porque yo sé que el Señor está conmigo. Aunque pareciera que vamos contracorriente, pero si vamos conforme a la dirección de la palabra de Dios, hermanos, vamos bien. Porque todas las cosas que nos suceden a los que amamos a Dios, ¿qué dice? Nos ayudan a bien. Aún esos problemas que estamos viviendo. Si usted ama a Dios y Dios hace arder su corazón con su palabra, y está en dificultad, y está en problemas, y está pasando dolor, y está pasando situaciones difíciles, va en el camino correcto. Porque aún eso va a traer algo bueno para su vida, porque es la promesa de Dios. Si está a punto de abandonar su fe, porque las cosas las ve grises, porque quizás su corazón está desanimado, recuerde que Jesús va caminando a su lado y ya está hablando con usted. Y que usted pueda decir como esos discípulos, Dios está tocando mi corazón con su palabra. El fuego purifica. El fuego quita la escoria de cuando sacan el oro y lo comienzan a fundir. Hay cosas que con la palabra de Dios tiene que quemar, nos tiene que doler, hermanos. Y que usted diga, ay, el pastor como que me la echó. No soy, Dios le está puliendo su corazón, Dios le está purificando su corazón. Así como de repente yo estoy estudiando y estoy leyendo, ay Señor, me estás hablando muy duro. Termino, no inmediatamente, es la tercera parte. Mantengamos nuestra fe en Jesús, puesta en Jesús, hermanos. Mantengamos, aparte de un corazón ardiente por la palabra, mantengamos un corazón entendido por la palabra de Dios. Mire,
Dice que cuando fueron abiertos sus ojos, regresaron allá a Jerusalén, le platicaban a los discípulos y ellos dijeron, no, nosotros también, ya sabemos, ¿sí? En eso estaban compartiendo sus experiencias. Dice que el Señor se les manifestó, aun cuando ellos estaban admirados con asombro y temor, ¿sí? Ahí el Señor se manifestó y se mostró. Y me voy a ir hasta el versículo 45, hermanos, donde dice, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hermano, yo creo que para podernos mantener nuestra fe, hay que decirle, Señor, por favor, abre mi entendimiento. Yo recuerdo estas palabras, cuando yo recuerdo que mi mamá nos decía, cuando nos decía que oráramos para ir a la escuela. Sabía que no era nada yo muy inteligente desde entonces mi mamá. Y me decía, hijo, ora a Dios y dile, Señor, ábreme la luz del entendimiento. Así me decía mi mamá. ¿Sí? Sabía que pasaba yo a panzazo y me quedaba sin ombligo. Me decía mi hijo, antes de entrar a tu salón, ora a Dios y dile, Dios, abre la luz de mi entendimiento. Oremos a Dios y digámosle así, hermanos. Cuando usted viene al templo, dígale, Dios, por favor, abre la luz de mi entendimiento para que la palabra que tú has puesto en la boca del predicador, del pastor en esta mañana o en esta tarde, ilumine mi corazón, ilumine mi vida, me anime, me reavive mi fe, mi confianza, lo que tú me has prometido, lo que tú has dicho en tu palabra para mi vida. Y vamos a entender y comprender las cosas que ya quizás hemos recibido. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ya lo sabían, pero como que les hubiera limpiado, así como cuando llegamos otra vez, ¿no? Con el parabrisas sucio a cargar gasolina y los señores, las personas así muy amablemente, ¿no? Agarran su limpiador con jabón y agarran el vidrio, ¿no? Pensamos que iba limpio y de repente hasta vemos las micas quebradas del carro de enfrente, ¿no? Dice en el versículo 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿qué dice? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Sabe para qué aclara nuestro pensamiento el Señor y nos devuelve la fe y la confianza? Para ir a dar testimonio, para predicar el evangelio del perdón de pecados. Estamos conscientes que estamos en los últimos días, hermanos. No esté mirando las circunstancias. Recobremos nuestra fe en el Señor. Compartamos la experiencia que Dios nos ha dado de reavivar nuestra fe y digamos, estas cosas que están sucediendo están escritas en la Biblia. Y dice el Señor que preparemos nuestra vida arrepintiéndonos de nuestros pecados. Así que, hermanos, mantenga su fe en el Señor. Deje que el Señor haga arder su corazón. Y dígale, Señor, mantén mi corazón entendido, que aún las cosas difíciles son necesarias que yo las viva para conocer tu misericordia, tus bondades, tu cuidado. Oremos. Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor. Quizás también
por las circunstancias a punto de tirar la toalla, desanimados. Pero estamos aquí porque sabemos que tú tienes palabra de vida eterna, como dijo Pedro. Estamos aquí porque sabemos que tú tienes una palabra de fortaleza, aún de exhortación, Señor, llamándonos para que nuestro corazón cada día esté más dispuesto a recibir, Señor, tu palabra, tu enseñanza, tus mandamientos, lo que tú quieres hacer en nosotros y a través de nosotros, Señor. Tómanos en tus manos, perdónanos cuando solamente hemos visto lo que nos pasa y no vemos tu presencia, que tú estás con nosotros. No percibimos que ya estás hablando con nosotros, que tú nos hablas a través de tu palabra, a través de tu mensaje, a través del devocional, a través de un himno, a través de un canto, a través del consejo de alguien, basado en tu palabra. Estamos delante de ti, Señor, porque reconocemos que solamente tú puedes sostener y sustentar nuestra vida. Permite que nuestro corazón vaya así, ardiente con tu palabra. Que tu palabra quede grabada, quede impresa en nuestra mente, pero también en nuestro corazón. Y que eso lo podamos recordar en todo tiempo, en todo momento, que tú siempre tienes palabra para nuestra vida. Rogamos, Dios, tomes nuestra vida y nuestra familia. Y si ahí en su lugar o allá donde nos escuchan a través de esta transmisión, usted entiende, ya ha recibido la palabra del Señor, yo le invito a que venga a Jesús. Abra su corazón a Jesús y dígale: Jesús, haz arder mi corazón con tu palabra. Hazme un corazón entendido. Dame un corazón entendido. Dame un corazón que pueda sentir que esa palabra tuya es necesaria en mi vida. Que el perdón y la limpieza de mis pecados por tu preciosa sangre son necesarias en mi vida. Y creer que todas estas cosas que están sucediendo en ese mundo es necesario que acontezcan, porque de esa manera nos anuncia que tú estás pronto por venir por tu iglesia. Y queremos estar preparados, Señor, para ese día glorioso en que tú vengas por nosotros, por tu iglesia. Nos confiamos en tus manos, Señor. Toma nuestra vida en tus manos. Limpia nuestro corazón de toda maldad. Limpia nuestros pensamientos que nos estorban para creer, para seguir confiando, para seguir esperando solamente en ti. Padre, gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.